Buenos días a todos. Vamos a dedicar la sesión 14 del curso a nuestro amigo el Sol. Antes o después, en un curso de astronomía, tenemos que hablar del astro rey y, como siempre suelo hacer, pues voy a empezar especificando de qué no voy a hablar, para que nadie se llame a engaño. No voy a hablar de heliofísica, no voy a hablar de la composición del Sol, del hidrógeno, el helio, las reacciones nucleares, la posición del Sol en el diagrama HR, la historia del Sol, ese tipo de cosas que quizás no lo descarto en un futuro, pero ahora mismo me voy a centrar en temas relacionados con la astronomía fundamental relativa al Sol, lo que hemos estado viendo durante el curso, el movimiento del Sol, las consecuencias que tiene este movimiento para la delimitación del tiempo en escala, en uso astronómico, etc. Lo primero que hay que decir que del Sol, ya para ir un poco introduciéndonos en el tema, sabemos que es una estrella, es la estrella más cercana a la Tierra, es la que forma la responsable de haber formado el sistema solar, uno de cuyos componentes es la Tierra, el tercero de los planetas. Es una estrella, digamos, común y corriente, es una estrella de montón, como suelo decir yo. No es ni especialmente grande ni pequeña si la comparamos con otras estrellas cercanas. Y es un astro que a veces, esto no se enfatiza lo suficiente, es un astro que da vueltas, que rota. Como casi todo en el universo, tiene impreso un movimiento de rotación. Da una vuelta sobre su eje cada unos 35 días, más o menos. Depende de dónde lo miramos, porque como la superficie es un fluido, pues no es lo mismo la velocidad de rotación en el ecuador que en los polos. En el ecuador suele ser de 35 días y en los polos de poco más de 25. Porque tiene que recorrer, la velocidad lineal es parecida, pero tiene que recorrer una distancia más pequeña las partículas de gas que están más cerca de los polos. Pasa lo mismo en Júpiter y en los planetas gaseosos en general. Como no tiene una superficie sólida, pues la velocidad de rotación no es la misma a medida que vamos progresando en latitud, ¿no? Aunque creo que en Júpiter es al revés, que es en los polos donde va más rápido que en el ecuador, pero no me haga mucho caso. La cuestión es que qué importancia puede tener esto a nuestra escala, porque pues el hecho de que cuando estamos viendo, por ejemplo, una mancha solar, todos hemos visto manchas solares, me imagino, con telescopios con filtros se pueden ver, dependiendo del momento de actividad del Sol, pues se pueden ver más o menos. Entonces, claro, si vemos una mancha un poquito por debajo de la línea central del Sol, pues nos da la sensación de que está en el hemisferio sur. No necesariamente, porque si en ese momento estamos viendo preferencialmente el hemisferio norte, es decir, el polo norte del Sol está apuntando hacia nosotros, pues puede que ese punto negro no esté en el hemisferio sur, a pesar de que lo veamos en la mitad inferior del disco solar. Quiero decir que la Tierra en algún momento del año no me he entretenido en comprobarlo cuándo es, pero atravesamos, claro, el plano ecuatorial del Sol en algún momento. Y entonces a veces vemos el polo norte del Sol, pero no el polo sur, y viceversa. A veces vemos el polo sur, pero no el norte. El Sol es importante desde el punto de vista de la astronomía fundamental porque es el responsable de delimitar dos periodos fundamentales para el cómputo del tiempo astronómico, que son el día y el año, ¿no? El año es el tiempo que invierte el Sol visto desde la Tierra o la Tierra vista desde el Sol en completar una vuelta, pero claro, eso de vuelta ya a estas alturas del curso ya se puede imaginar que es polémico este término, porque claro, vuelta con respecto a qué. ¿Cuándo empezamos a contar esta vuelta que da la Tierra en torno al Sol y cuándo
cuándo ponemos el cronómetro en marcha y cuándo paramos. En función de este parámetro, pues se pueden definir el año hasta de 4 formas diferentes. La que utilizamos nosotros desde el punto de vista práctico, en astronomía, que es el año trópico, es el tiempo que pasa desde que la Tierra atraviesa, mejor dicho, el Sol visto desde la Tierra atraviesa el ecuador celeste, hasta que lo vuelve a atravesar, desde equinoccio a equinoccio, desde el equinoccio de primavera, el 20 tantos de marzo, hasta el equinoccio de primavera del año siguiente. Pues ahí pasan 365 días y cuarto, ¿no? Se suele decir, aunque realmente es un poquito menos, es 365,2425 días. Este es el año trópico, que es en el que se basa el calendario, por lo menos el calendario occidental, desde hace ya muchos siglos, ¿no? Y por lo tanto no está afectado esta duración del año trópico por la precesión de los equinoccios, es decir, siempre los equinoccios de primavera y de otoño siempre van a acontecer en esas fechas, 19, 20, 21 de marzo o de septiembre. El hecho de que vaya saltando de fecha de 19 a 21 no se debe a ningún movimiento raro, sino simplemente se debe a una cuestión de calendariológica, de los famosos años bisiestos. Si el año anterior ha sido bisiesto, pues ese día insertado en bolístico arrastra y desplaza el resto de días, de forma que es probable que el año siguiente el equinoccio se adelante del 21 al 20 o del 20 al 19, y ese retraso se vaya compensando en los 3 años siguientes hasta que un nuevo 29 de febrero, ahí metido con calzador, pues haga que se desplacen el resto de días. Pero esa oscilación en las fechas en las que caen estos días se debe exclusivamente a eso. Quiero decir que en el futuro y en el pasado, bueno, en el pasado no, porque por la corrección de esto del año gregoriano, del calendario gregoriano, pero en el futuro, por lo menos un futuro razonablemente cercano, de cientos o miles de años, los equinoccios siempre van a acontecer en esas fechas. Lo que pasa es que veremos cielos diferentes en distintas épocas del año. Ahora mismo, en verano, vemos las constelaciones de verano, claro, pues las que todo el mundo conoce, el triángulo de verano, etc. Esas constelaciones, dentro de 13.000 años, las veremos en invierno. Pero eso no significa que las fechas de los solsticios y los equinoccios hayan variado. Lo que ha variado es la posición de la Tierra en su periplo alrededor del Sol con el tiempo, como consecuencia de la precesión de los equinoccios, este movimiento que hace que el eje de rotación de la Tierra, aunque mantenga el mismo ángulo más o menos, su orientación en el espacio vaya variando y vaya completando un circuito completo cada 26 milenios, cada 26.000 años. Como consecuencia de ello, las constelaciones que ahora llamamos de verano, pues las veremos en invierno, por la noche me refiero, y viceversa. Es decir, dentro de 13 milenios, pues veremos en julio y en junio, pues veremos a Orión en el cielo nocturno de verano, y en el cielo nocturno de invierno, pues veremos pues las constelaciones típicas de Sagitario y estas de verano. Es la única consecuencia que va a tener. Hay más formas de definir el año en función de, como decía antes, de qué fenómeno es el que cuenta para que empecemos a dar marcha al cronómetro. Quizás la forma más inmediata o más fácil de definir el año es simplemente cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol, no tomando al Sol como referencia, sino tomando una estrella lejana, una galaxia lo suficientemente lejana como para no verse perturbada por la dinámica interna del sistema solar, ¿no? Por ejemplo, desde que vemos a Sirio en una determinada posición,
hasta que la volvemos a ver en esa misma posición al año siguiente. Eso se llama año sidéreo, que no coincide con el trópico, como consecuencia precisamente de ese lento movimiento de precesión. Es un poquito más largo. El año sidéreo dura 365 días, como 25-25. Antes era 24-25, esto es 25-25, es decir, unas horas, unos minutos más. Esos minutos, al cabo del tiempo, al cabo de 26 milenios, se van acumulando y suman un año entero. Es decir, si dividimos un año en 26.000 partes, pues eso es el exceso de tiempo que separa el año sidéreo del año trópico. Hay una tercera forma de medir el año, que es el año anomalístico. Si se dan cuenta, estamos repitiendo un poco la clasificación de tiempos que habíamos usado para los meses, en este caso hablando del Sol. En el tema de la Luna habíamos hablado de mes sidéreo con respecto a las estrellas, mes trópico con respecto a los cruces de la Luna con el ecuador de la Tierra, con el plano ecuatorial de la Tierra, el mes anomalístico con respecto a los afelios y perihelios a los apogeos y perigeos de la Luna. Este mismo mes anomalístico trasladado al Sol, pues hablamos del año anomalístico, que es el periodo de tiempo que pasa entre dos perihelios, ahora sí, sucesivos, o dos afelios sucesivos, que tampoco coincide ni con el mes, ni con el año sidéreo, ni con el año trópico. Es un poquito más largo que ambos. ¿Por qué? Porque resulta que, si bien las fechas de los equinoccios son fijas, por lo menos en una escala de tiempo razonable, no es así el momento del máximo acercamiento de la Tierra al Sol, que es el perihelio, que acontece ahora mismo en torno al 4 de enero. Esta fecha del 4 de enero sí que se va desplazando en el tiempo, como consecuencia de el lento movimiento de retrogradación de la línea de ábsides de la órbita de la Tierra, que completa una vuelta entera pueden ser, me suena que la cifra de 40.000 años, ¿no? Entonces 40.000 años hace que el punto de la órbita donde se produce ese perihelio, ese máximo acercamiento, se vaya desplazando lentamente, completando una vuelta entera cada 40 milenios. Esto tendrá sus consecuencias, como veremos después, para el asunto de los relojes solares y demás. La cuarta y última forma de definir el año es el periodo de tiempo que pasa entre dos pases sucesivos del Sol por los nodos de la órbita de la Luna. Es lo que en el caso de la Luna hablábamos de mes draconítico, en el caso del Sol hablamos de año eclíptico, que dura así como 340 días, aproximadamente, más o menos, que es el periodo de tiempo que tarda el Sol en ser susceptible de provocar eclipses o ser eclipsado por la Luna. Esto en cuanto al año. El día, que parece que es un concepto mucho más inmediato, más simple, pues también tiene sus peculiaridades, porque claro, volvemos a lo mismo. Desde cuándo empieza a computar el día y cuándo podamos el cronómetro. El día medido de la forma más lógica posible, que es simplemente el periodo de tiempo que tarda, que sucede entre dos salidas, entre dos ortos solares consecutivos, es el día comúnmente hablando, pues dura unas 24 horas. Si hacemos la media de las duraciones de los días a lo largo de todo un año, pues son solo una media muy cercana a 24 horas. Sin embargo, si esa medida la hacemos con respecto a una estrella que no sea el Sol, es decir, medimos el tiempo que transcurre entre dos salidas, entre dos ortos sucesivos, pero no del Sol, sino de una estrella, de Sirio, por ejemplo, cuando se ve en el cielo. Pues resulta que ese tiempo no es de 24 horas, sino que es de un poquito menos. Es de 23 horas 56 minutos 4 segundos.
Ese es el tiempo, ese periodo de tiempo se conoce como día sidéreo. Y es lo que trata de representar esa imagen. Ahí vemos que si vemos al Sol delante de nuestras narices, justo delante, encima del punto cardinal sur, y esperamos un día completo a que el Sol tenga esa misma posición, pues claro, el Sol se habrá desplazado algo con respecto a las estrellas que tiene al fondo, porque en ese día el Sol no está quieto, el Sol se ha movido una cierta cantidad de distancia angular. ¿Cuánto? Pues lo que se mueve el Sol en un día. Si en un año se mueve 360 grados, y para completar una circunferencia de 360 grados se emplea 365 días, pues se puede decir que el Sol se mueve con respecto a las estrellas que tiene en el fondo 1 grado al día aproximadamente. Es decir, para volver a ver al Sol donde estaba, necesitamos que transcurra un día sidéreo más los 4 minutos adicionales que necesitamos para que justo delante o detrás de la meridiana local, de la línea sur-norte-cenit, vuelve a transitar, a culminar el Sol. Si nos fijamos a lo largo del año en los puntos por donde va saliendo el Sol, por el este, pues nos daremos cuenta evidentemente que no siempre son los mismos. El Sol solo sale por el este 2 días al año, que son los días de los equinoccios, de primavera en marzo y el de otoño en septiembre. Estoy hablando del hemisferio norte. Y el resto de días pues lo hará en puntos cercanos más o menos al punto cardinal este, pero no exactamente coincidentes con este, como consecuencia de la inclinación de la órbita de la Tierra con respecto al plano orbital, la eclíptica, y esos famosos 23 grados y medio, ¿no? De medio. La amplitud de ese recorrido anual que hace el punto del orto, pues depende lógicamente de la latitud. En el Ecuador, por ejemplo, si vamos a Quito, capital de Ecuador, pues la amplitud de ese recorrido anual es de 46 grados, de 23 hacia el norte y de 23 hacia el sur. En un año, pues 47 grados. A medida que vamos aumentando la latitud, en latitudes intermedias, como puede ser la de Europa, España, pues esa amplitud ya es lógicamente mucho más grande. Estamos hablando de 60-70 grados, y ya traspasando el círculo polar norte o sur, respectivamente, pues ya esa amplitud es de 360 grados, porque en algún momento del año el Sol ya ni siquiera se pone o no sale respectivamente del horizonte. Esa línea que está representada es el Ecuador, y eso me permite deducir que esta animación pues está hecha en un punto no muy lejano al ecuador de la Tierra, es decir, un país ecuatorial tropical. Si estuviera hecha desde una ciudad que está justo en el ecuador de la Tierra, en Quito, por ejemplo, pues veríamos esa línea totalmente vertical, es decir, coincidiendo con la meridiana, el meridiano local. Perdón, con el coluro local, porque es línea este-oeste. Esta animación también nos sirve para ver lo que decíamos antes, ¿no? Cómo el Sol se va desplazando a lo largo del año a través del cielo. Por eso los antiguos lo consideraban planeta, porque cumplía, como decíamos en la sesión anterior, las características de todo planeta, ¿no? Que brilla mucho y además se va desplazando por las constelaciones zodiacales, como hacen los planetas. Y ahí vemos que a lo largo del año pues va recorriendo las constelaciones del zodiaco, ¿no? Y va pasando por Libra, hemos visto pasar a Virgo, en fin.
Lo que está pasando es que la Tierra va dando vueltas en torno al Sol a lo largo del año y visto desde la Tierra, el Sol es el Sol el que se está desplazando por el cielo. Esas constelaciones justo no las vemos porque está el Sol delante, pero sí, como es una animación informática, pues podemos ver simultáneamente ambas cosas, el Sol en el cielo o saliendo por el horizonte este y las constelaciones representadas por sus figuras mitológicas que están siendo la constelación que está atravesando el Sol en ese momento. La transición día-noche no es inmediata, como pasa en los planetas que no tienen la atmósfera. En la Tierra, como tenemos este fluido que nos envuelve, hace que el tránsito del día a la noche no sea inmediato, sino que hay un cierto intervalo que llamamos crepúsculo. En astronomía se distinguen hasta 3 periodos de crepúsculo, que son el crepúsculo civil, el náutico y el astronómico, respectivamente. El primero que acontece inmediatamente después de que se pone el Sol es el crepúsculo civil, cuando el Sol tiene una altura por debajo del horizonte de más de 6 grados, hablamos de que comienza el crepúsculo náutico, y cuando pasa de 12 empieza el crepúsculo astronómico, y más allá de 18 ya es la noche astronómica, la noche cerrada. El crepúsculo náutico se llama así náutico porque es un momento de la noche o de la tarde del anochecer en el que hay la suficiente oscuridad como para que se vean las estrellas brillantes, pero no al mismo tiempo no es tan oscuro como para que no se vea el horizonte del mar, porque es precisamente el momento de la noche en la que antiguamente los marinos se dedicaban a medir la altura de las estrellas brillantes, porque necesitaban ver simultáneamente la estrella y el horizonte del mar para poder medir la altura. Por eso se llama horizonte náutico. Evidentemente, el periodo de tiempo que emplea, que dura estos crepúsculos, depende de la latitud. Si nos ponemos una latitud ecuatorial, ahí el Sol sale casi vertical, ¿no? Y se pone a plomo, digamos, completamente vertical. Es decir que, aunque la velocidad del Sol a lo largo del Ecuador, si está en el Ecuador, si es una fecha cercana al equinoccio, es constante, pues eso, aparentemente recorre 15 grados por hora, ¿no? Y 360 grados en 24 horas, 15 grados por hora. Claro, pero si ese movimiento lo trasladamos al horizonte, en función de la inclinación del ecuador con el horizonte, pues durará el crepúsculo más o menos. Donde menos tiempo duran estos 3 crepúsculos es, como digo, en latitudes ecuatoriales. A medida que vamos subiendo o bajando, ganando latitud absoluta, pues estos crepúsculos van durando más, y en el límite, más allá del círculo polar, pues duran todo el día, porque todo el día el Sol se mantiene en esta franja estrecha de 6 a 0 grados, entre 12 y 0, entonces todo el día se puede decir que está en ese momento de crepúsculo. Resumiendo lo que hemos dicho hasta ahora y lo que hemos visto ya en los primeros temas del curso, pues el día del equinoccio, el Sol, el equinoccio de primavera, por ejemplo, en el boreal, en el hemisferio norte, pues el Sol sale por el este, exactamente por el punto cardinal este. El Sol, además de estar en la eclíptica, que eso siempre, por defecto, siempre está ese día además en el Ecuador, está atravesando ese día el Ecuador, y por lo tanto sale por el este, culmina sobre el punto cardinal sur, en la meridiana local, y se pone por el oeste, 12 horas después. Además, si nos fijamos la altura que tiene el Sol a las 12 del mediodía, hora solar, es decir, en el momento en que más alto está, pues la altura del Sol es la colatitud del lugar.
porque como está en el Ecuador, y sabemos que la altura del Ecuador es la colatitud del lugar. Si estamos a 42 grados de latitud, pues llegaría a una altura de 48 grados sobre el horizonte. A medida que va pasando el año, vamos acercándonos al solsticio de verano. Es el momento del año donde el sol sale lo más al norte posible. Lo más al norte posible, por lo tanto, el circuito que recorre en el cielo diurno es lo más amplio posible, y por eso el día dura tanto, y la noche es tan cortita cerca del solsticio de verano, el 19-20-21 de junio, en el hemisferio norte. Y viceversa. Una vez que transcurre el equinoccio de otoño, nos acercamos al solsticio de invierno, que es el momento del año donde el punto de salida del sol y de puesto de sol es más al sur posible, y es también el momento donde dura menos el periodo diurno del día y más el periodo nocturno, como se puede ver claramente en este esquema. Lo importante de este dibujo es entender que lo que va variando a lo largo del año es el punto donde sale y se pone el sol con respecto al horizonte, no el ángulo de salida y de puesta, que ese solo depende de la inclinación que tiene el ecuador con el horizonte, que eso solo depende del punto donde se está haciendo la observación. Cuanto más al sur vamos, nos vamos acercando al ecuador de la Tierra, por lo tanto todas estas líneas se van haciendo más verticales. En rojo está dibujada la meridiana local, la línea imaginaria sur-zenit-norte o norte-zenit-sur. Como decía, a medida que nos vamos acercando al ecuador de la Tierra, estas líneas se van haciendo más verticales, por lo tanto el Sol en algún momento llegará a estar incluso en el cenit del observador, cosa que en latitudes mayores, como veremos ahora, no se llega a producir. Y viceversa, a medida que nos vamos acercando al polo norte de la Tierra, pues estas líneas se van haciendo cada vez más paralelas al horizonte, hasta que llegamos al polo, exactamente al polo norte de la Tierra, donde ecuador celeste y horizonte, por lo menos el horizonte racional, coincide. Este movimiento del Sol a lo largo del año define, como sabemos, unos paralelos notables en la geografía terrestre, que son los trópicos y los círculos polares, ¿no? Aparte del Ecuador, que ese se entiende bien, ¿no? Lo que es el Ecuador es la línea que equidista de los polos de la Tierra, la línea que divide el hemisferio norte y el hemisferio sur, cuya proyección es, como sabemos, el ecuador celeste. El círculo polar ártico, in mutatis mutantis, lo que digo se puede aplicar al Antártico. El círculo polar ártico se puede definir como aquel paralelo que, como ven, es el paralelo 66 grados y medio, por encima del cual, o más al norte del cual, hay por lo menos un día del año en el cual el día o la noche, en función de si sea invierno o verano, dura 24 horas. Justo en el círculo polar hay un día al año en el que el sol no se pone, que es el día del solsticio de verano, y hay un día al año en ese paralelo concreto en el que el sol no llega a salir, que es el solsticio de invierno, el 20-21 de diciembre. Más al norte de ese círculo polar, en latitudes de 70-80, pues el número de días alrededor de ese día del solsticio respectivo se va ampliando hasta que llega un momento a 90 grados de latitud norte, en el polo, en el cual todo el año acontece ese fenómeno, es decir, que hay 24 horas de día y 24 horas de noche. Eso ocurre solo en el polo norte. Más abajo del círculo polar ártico no hay ningún día en el cual no salga o no se ponga el sol.
aunque sea unos minutos. El sol se va a poner o llega a salir, aunque solo sea unos minutos. En esta explicación, por supuesto, prescindiendo del relieve, de la refracción, todo eso, suponiendo que la Tierra es perfectamente esférica, que no hay atmósfera, etc. Mientras que los trópicos se pueden definir como aquellos paralelos que, como ven, están separados del ecuador, lo mismo que se separa, la misma distancia angular que se separa la eclíptica del ecuador celeste, 23 grados y medio. Son aquellos paralelos entre los cuales, entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio, hemisferio norte y hemisferio sur, entre ellos, en esos 47 grados de intervalo, hay un momento al año o dos en los cuales el Sol puede llegar a estar en el cénit. El Sol está en el cénit en el Ecuador, en la línea del Ecuador, en Quito, en Brasil, en Borneo, en Guinea Ecuatorial, en los equinoccios de primavera y de otoño, el 19, 20, 21 de marzo y de septiembre, mientras que el Sol llega a estar en el cénit en el trópico de Cáncer, en los países atravesados, México, Argelia, Mauritania, etc., en el trópico de Cáncer, el día del solsticio de verano. Y evidentemente en el solsticio de invierno nuestro, que es el verano suyo, porque estamos en el hemisferio sur, eso acontecerá en el trópico de Capricornio. En paralelos intermedios, pues sucederá este fenómeno de ver el Sol en el cenit en fechas intermedias. Pero más allá, más al norte del trópico de Cáncer o más al sur del trópico de Capricornio, nunca veremos al Sol en el cenit, ninguna hora del día, ninguna fecha del año. Lo veremos muy alto, por ejemplo en Canarias, que no está muy lejos del trópico de Cáncer, pues el Sol en el día del solsticio de verano puede llegar a tener alturas de, me imagino que de 80 grados, pero no de 90, que sería la altura necesaria como para decir que el Sol está en el cénit. Aquí vemos en esta animación cómo se ve a lo largo del año las salidas y puestas del Sol en diferentes a medida que van transcurriendo el año, ¿no? En el polo norte el Sol sale el día 20 de marzo en el equinoccio de primavera y va subiendo muy lentamente, muy paulatinamente, hasta llegar a su máxima altura con respecto al horizonte, que es el Ecuador, el día del solsticio de verano, y no llega a subir una cuarta de un palmo del Ecuador, del horizonte, 23 grados y medio, llega a tener como máximo de altura. A partir de ese día va descendiendo hasta que el día 19, 20, 21 de septiembre, que es el equinoccio de otoño, pues se oculta y ya dejamos de verlo hasta la primavera siguiente. El Sol evidentemente no tarda ahí unos pocos minutos como lo hace en latitudes intermedias en salir y en ponerse, sino que como está el Ecuador en ese caso coincide con el horizonte, tarda varias horas, incluso me imagino que varios días en ponerse, es decir, veremos al Sol siendo cubierto muy lentamente, cada vez más y más, por el horizonte cuando se va poniendo en otoño, y tardará también varias horas, incluso varios días en salir en primavera. En el círculo polar ártico pues vemos ahí el movimiento del Sol, llega a tener alturas de 30 a 40 grados, y en verano se llega casi no, bueno, si estamos hablando justo como decíamos antes, del círculo polar, en verano no se llega a poner, por lo menos es la famosa observación del Cabo Norte de Noruega, ¿no? Que ahí van muchos turistas a ver cómo a las 12 solares de la noche el Sol se acerca al horizonte, pero no llega a ponerse, lo besa, lo toca un poquito, pero vuelve a subir, y es decir que ahí el día es continuo, ¿no? El día dura 24 horas a partir de ese paralelo
para el norte. En latitudes intermedias, como puede ser la de París, 45 grados norte, en verano, como consecuencia de los crepúsculos que hemos visto, a partir de los 45 grados, la latitud más o menos de la Europa central, de París, Berlín, ya no hay noche astronómica, porque el crepúsculo del hoy se une con el crepúsculo vespertino de esta tarde se va a unir ya con el crepúsculo matutino del día siguiente. Es decir, no llega a haber una noche astronómica cerrada, que siempre va a haber una cierta claridad. Estoy hablando de los días iniciales del verano, en torno al solsticio de verano. Y bueno, ahí ven los movimientos correspondientes a cómo se ve el Sol desde el trópico de Cáncer y desde el Ecuador. Y lo mismo se repetiría en sentido contrario, yendo a latitudes australes, ¿no? El trópico de Capricornio, etc. Aquí lo vemos también en una proyección que nos permite ver las tres líneas principales, los dos trópicos, el trópico de Cáncer en naranja, el de Capricornio en amarillo y en medio el Ecuador en naranja, ¿no? Ahí vemos cómo a medida que va transcurriendo el año, ahora está en septiembre, es decir, que el Sol está en el Ecuador, más allá en octubre, noviembre va bajando y en diciembre se pondrá en el trópico de Capricornio para volver a subir, atraviesa el Ecuador en marzo, llega a su máxima altura y a su máxima latitud en el cenit a finales de junio, solsticio de verano, y así sucesivamente. Por lo tanto, vemos que fuera de esa franja de 47 grados no vamos a ver nunca el Sol en el cenit. Dentro sí, pero fuera no. Una curiosidad es que si bien el Ecuador es constante, la posición del Ecuador, de la línea del Ecuador es constante, por lo menos en la medida en que la rotación de la Tierra lo es, ¿verdad? El eje de rotación, si no se mueve, pues el Ecuador tampoco lo va a hacer. Sin embargo, los trópicos y las líneas de los círculos polares sí se van moviendo ligeramente como consecuencia de dos accidentes. Uno de ellos es la nutación, que ya lo vimos, que es ese pequeño bamboleo o oscilación que sufre el eje de rotación de la Tierra cada 18 años como consecuencia de la posición extrema de la Luna. Y también sí, bueno, es básicamente eso, es el efecto acumulativo de esa nutación, que es la atracción gravitatoria entre la Tierra y la Luna, que provoca esa pequeña oscilación en el tiempo. Y además, cuando decimos que la inclinación del plano orbital de la Tierra con el ecuador es de 23 grados y medio, estamos hablando de una media, porque sabemos que en periodos de más o menos 100.000 años esa inclinación varía entre 24 grados y medio y 22 grados y medio, es decir, un grado por encima y por debajo de esa media. Ahora mismo estamos en torno al valor medio, 23 grados y medio aproximadamente, pero a medida que van transcurriendo los años, en ese ciclo de 100.000 años, pues esa inclinación va variando y como consecuencia de ello la posición, la latitud a la cual se dibujan los trópicos y los círculos polares también va cambiando. Aquí en México tuvieron la paciencia de marcar por dónde iba pasando el trópico de Cáncer en los diferentes años y vemos que de un año para otro pues que puede haber 10 metros como mucho, entonces, pero bueno, se puede medir y se puede dibujar. En esta animación se puede ver que en verano, como es ahora, hay una parte del mundo en torno al Polo Norte, que estaría por aquí, es decir, a latitudes superiores al círculo polar ártico, que pasa más o menos por Islandia, el sur de Groenlandia, Noruega, etcétera. Más al norte de ese momento, en el solsticio de verano, el día dura 24 horas. Como se puede ver,
en este momento. Fíjense en esta zona como por mucho que dé vueltas la Tierra siempre va a estar iluminada y viceversa. En invierno, en los días próximos al solsticio de invierno de diciembre, pues por mucho que dé vueltas la Tierra, esta zona permanece constantemente a oscuras, es decir, el día ahí dura, la noche dura 24 horas. Y de hecho, si ponemos en una serie de fotogramas la posición del Sol vista desde el Cabo Norte, por ejemplo, desde Noruega, pues veremos que en el solsticio de verano pues no llega a ponerse. Se acerca mucho al horizonte, pero no llega a ponerse realmente, a ver un ocaso. Sube tampoco mucho, como ven. Y ese es el día que ven que pueden disfrutar al norte de Noruega por encima del círculo polar. Vamos a repetir esta animación, pero de otra forma diferente. Vamos a imaginar que hacemos una fotografía del Sol durante todos los días del año a la misma hora solar. Por ejemplo, a las 12 a mediodía, cuando el Sol está más alto en el horizonte, le hacemos una foto que se vea el horizonte para poder calcular la altura y el Sol. A las 12 a mediodía, teniendo en cuenta los cambios de hora que en los países que están afectados por el cambio de este horario que acontece 2 veces al año, ¿no? Es decir, descontando ese efecto, pues veremos que en principio el Sol sube y baja, sube medio 6 meses al año y los otros 6 va descendiendo. Claro, imaginemos por un momento que las condiciones del movimiento de la Tierra en torno al Sol no fueran distintas, fueran mucho más sencillas, mucho más fáciles. Imaginemos por un instante que no hubiera inclinación orbital, es decir, que el Sol fuera todo el año por el ecuador de la Tierra, que no hubieran estos 23 grados y medio famosos, es decir, que el plano orbital de la Tierra coincidiera con el plano ecuatorial de la Tierra. Imaginemos también que la órbita de la Tierra fuera perfectamente circular, que no fuera una elipse, como de hecho lo es decir, que no hubiera ni afelio ni perihelio, que todos los días del año estuviéramos a la misma distancia del centro de esa circunferencia que donde está el Sol. Pues claro, en esas condiciones, si la órbita de la Tierra no estuviera afectada por estos accidentes, nos daríamos cuenta de que la posición del Sol día tras día no va variando. Si hoy está a 48 grados de altura, a las 12 de la mañana, a mediodía, pues mañana, si le hago una foto a 24 horas vista, pues lo fotografiaré en las mismas coordenadas azimutales, es decir, a 0 grados de azimut en el sur y a 48 grados de altura. Y pasado otra vez igual, y pasado otra vez lo mismo, porque por mucho que se vaya moviendo la Tierra en torno al Sol, si la foto se hace a 24 horas, es decir, un día solar de intervalo, pues veré siempre al Sol en el mismo sitio, en el mismo azimut y a la misma altura. Como de hecho esto no es así, porque la Tierra está afectada la órbita de la Tierra está afectada por esta condición de estar inclinada con respecto al plano orbital, a su propio plano orbital 23 grados y medio, pues veremos que durante 6 meses al año, pues el día se va haciendo más largo porque el Sol llega a más altura a mediodía con respecto al horizonte, y los otros 6 meses pues va descendiendo paulatinamente. Quiero que se den cuenta de que esto no es una animación diaria de lo que hace el Sol, esto no lo hace el Sol en ningún punto de la Tierra, al día, esto lo hace al año. Si lo hiciéramos, si simultaneáramos ambos movimientos, pues veríamos una espiral, ¿verdad? Una espiral en la cual
el Sol, partiendo por ejemplo del solsticio de invierno, pues va subiendo cada vez más, va ganando altura, va atravesando, en marzo atraviesa el ecuador celeste, va ganando más altura hasta que llega a su máxima altura en el solsticio de verano. A partir de entonces va bajando esa espiral, atraviesa otra vez el ecuador en septiembre y va bajando hasta culminar ese circuito en diciembre, a finales de diciembre. Si se fijan, este movimiento de para arriba y para abajo no es completamente vertical, porque si se dan cuenta, la trayectoria que dibuja el Sol no es una recta, sino que va haciendo un pequeño bamboleo. No sé si se aprecia en el vídeo. A veces se retrasa un poquito, se adelanta un poquito con respecto a la meridiana. Estamos viendo la meridiana, ¿no? La línea imaginaria sur, cenit norte. Eso no es un error de la animación, sino que realmente está representando cómo se mueve realmente el Sol a lo largo del año, porque no, en intervalos de 24 horas no siempre le vamos a pillar justo en la meridiana. Habrá días del año en los cuales se retrase, incluso se puede retrasar hasta a lo largo del año hasta un cuarto de hora, o se puede adelantar también hasta 12 minutos. ¿A qué se debe este movimiento, no solo en vertical, sino también en horizontal, esta pequeña oscilación o bamboleo que hace el Sol a lo largo del año? Pues se debe precisamente a los dos accidentes que caracterizan la órbita de la Tierra: el hecho de estar inclinada con respecto al plano orbital y el hecho de ser elíptica y no circular. Combinando ambos movimientos se explica por qué primero el Sol sube y baja a lo largo del año, visto desde el hemisferio norte, bueno, visto desde la Tierra, desde cualquier punto, y además sufre ciertos retrasos o adelantos con respecto a la posición que debería tener si realmente estuviera en el mismo sitio cada 24 horas, a las 12 de la mañana, por ejemplo, a mediodía. Que tiene su consecuencia para el diseño, el trazado de los relojes solares. Si no existieran estos pequeños inconvenientes, pues hacer un reloj solar sería súper sencillo, ¿no? Ponemos un palo vertical y, como el Sol sabemos que va a estar en el mismo punto todos los días a la misma hora, pues ya lo tenemos, ya tenemos el reloj solar. Simplemente nos fijamos en qué punto son las 12 y como va a ser las 12 en ese punto todos los días del año, pues ya tenemos un reloj solar que nos vale para todo el año. Pero como de hecho esto no es así, tenemos que ingeniárnosla y hacer pequeñas correcciones a lo largo del año para que el reloj solar dé la hora correcta, corrigiendo esos pequeños retrasos o adelantos, además de la oscilación norte-sur que sufre a lo largo del año la posición del Sol visto desde la superficie de la Tierra. Aquí vemos el efecto de la inclinación orbital. Si el Sol fuera este Sol ficticio que hemos inventado, que no tiene ni inclinación ni excentricidad, lo que se llama en astronomía el Sol ficticio o el Sol medio, pues no veríamos ningún tipo de alteración en el tiempo que transcurre dos tránsitos o dos culminaciones sucesivas del Sol por el meridiano, ¿no? Una culminación es el momento del día en el que el Sol está atravesando el meridiano local, es decir, que el momento en el que alcanza la máxima altura con respecto al horizonte sur. Pero como de hecho esto no es así, pues veremos que hay momentos del año en el que el Sol ficticio, este Sol hipotético, no afectado por estos accidentes, adelanta al Sol real, al Sol verdadero, al Sol aparente, y habrá momentos del año en el que es el Sol aparente, el Sol que vemos, el Sol real, el que adelanta al Sol hipotético o medio o ficticio. Lo veremos un poquito más con más detalle a continuación. El caso es que estas dos anomalías que tiene la órbita de la Tierra pues afectan de forma diferente y además simultánea a la posición del Sol a lo largo del año. Tenemos
aquí representado los adelantos o atrasos que sufre el Sol verdadero con respecto al Sol medio como consecuencia de la excentricidad orbital, y aquí a la derecha tenemos los adelantos o retrasos hacia arriba o hacia abajo en la gráfica sucesivos que sufre la posición del Sol real con respecto al Sol ficticio a lo largo del año como consecuencia de la oblicuidad de la inclinación orbital de la Tierra. Hay varias cosas que explicar aquí. En primer lugar, con respecto a la excentricidad orbital, vemos que hay un mínimo y un máximo. Sin embargo, con respecto a la oblicuidad, hay dos mínimos al año y dos máximos. ¿Por qué esto es así? Pues por el simple hecho de que a lo largo del año hay solo un perihelio y hay solo un afelio. En el perihelio es el momento del año en el cual la Tierra está más cerca del Sol y por lo tanto, por la segunda ley de Kepler que veíamos la sesión pasada, es un momento en el cual la Tierra va especialmente rápido. Por lo tanto, el Sol real está adelantado con respecto al Sol ficticio. Y sin embargo, 6 meses después, en torno al 4 de julio, en torno al afelio, es el Sol ficticio el que se retrasa con respecto al Sol real, porque vamos más lentos. Una cuestión de minutos, pero se puede medir y de hecho tiene su afección en cuanto al diseño de los relojes solares. Sin embargo, con respecto a los efectos que provoca la oblicuidad de la órbita de la Tierra, tenemos 2 equinoccios al año y 2 solsticios, por lo tanto habrá 2 máximos y 2 mínimos. El efecto, como es simultáneo, ambas anomalías afectan a la vez a estos retrasos o adelantos, pues no queda más remedio que sumar o restar el efecto en cada fecha, en cada momento a lo largo del año. Estos son los 365 días del año, pues habrá momentos en los cuales ambas curvas suman su efecto. Todos, si han visto un poco de física, pues saben que las ondas que están en fase, es decir, que los valles y los picos coinciden, pues suman su efecto, mientras que las ondas que están fuera de fase, lo que hace, es decir, que los picos de una coinciden con los valles de otra, pues lo que hacen es contrarrestar su efecto, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos en el mes día 60, que será pues febrero o marzo, tenemos un mínimo con respecto a la excentricidad, que también coincide más o menos con un mínimo relativo con respecto a la oblicuidad. Por lo tanto, sumando ambos efectos, veremos que hay un mínimo bastante importante, sumatorio de ambos, a los 50-60 días del año, que es pues eso, febrero-marzo, ¿no? Sin embargo, el pico de adelanto debido a la excentricidad orbital que se produce a los 3/4 del año, en el día 300 y pico 300, se suma al pico también debido a la oblicuidad de la Tierra en el mismo sentido, en el sentido de adelantar, y por lo tanto, sumando ambos picos, pues tenemos aquí un super adelanto de hasta más de 15 minutos por el hecho de haber sumado ambas funciones, ¿no? ambos adelantos en este caso. Esta es por lo tanto, la función matemática que resulta de sumar para cada día del año en concreto los efectos acumulativos de ambos accidentes orbitales, de la excentricidad y de la oblicuidad orbital. Esta es la famosa ecuación de tiempo que nos dice cuánto retraso o cuánto adelanto tiene el Sol medio, el que nos sirve para el cómputo horario, el Sol que la hora que debería señalar el reloj de Sol con respecto a la que realmente señala, que es la debida al Sol aparente, al Sol real, el Sol que vemos. Que como vemos tiene un mínimo de menos 15 minutos a los 50 días, es decir, a finales de febrero, y un máximo de más de un cuarto de hora a los 300 días, que esto debe ser como en octubre, ¿no?
Si cerramos este gráfico sobre sí mismo de forma que termina donde empieza, es decir, que a los 365 días empieza el año siguiente, pues si cogemos esto y lo imprimimos en una hoja y la doblamos sobre sí misma, pues obtenemos la famosa figura del 8, el famoso analema que está dibujado en muchos relojes de sol, no como elemento decorativo, sino porque realmente nos explica la cantidad de minutos que tenemos que restar o sumar a la hora que nos está indicando el gnomon del reloj para obtener la hora correcta, la hora del reloj, más o menos. Aparte de otros detalles que no quería dedicar la sesión al reloj del sol porque es un tema que requiere de por sí una sesión completa, pero bueno, ya me ven por dónde va la explicación, ¿no? Una cosa curiosa que acontece con esto, con este gráfico, es que, claro, hemos dicho que cerca del perihelio de la Tierra, en enero, 4 de enero, cuando hay una mayor aceleración de la Tierra en su camino alrededor del Sol, ¿no? Y por lo tanto se podía sospechar que es en ese momento donde el aparente adelanto del Sol verdadero con respecto al medio podía ser mayor, ¿no? Sin embargo, vemos que aquí es justo al contrario, es el momento del año donde el retraso o adelanto es prácticamente nulo, es decir, a principios de enero. ¿Por qué se produce esto así? ¿Está mal el gráfico? No, el gráfico es correcto. Lo que pasa es que hay que entender que esto es un efecto acumulativo. Es en enero cuando este acelerón que pega la Tierra se empieza a traducir en retrasos o adelantos consecutivos de ambos soles entre sí. Un efecto que se va acumulando en el tiempo y cada vez es más pequeño, hasta que llega a ser nulo en el día 100, que esto es pues 3 meses a principios de marzo, ¿no? Es decir, este efecto, esta gráfica sería como, para los que saben un poco de matemáticas, la derivada de el efecto debido a la aceleración de la Tierra por la segunda ley de Kepler. Aquí la aceleración es máxima, la velocidad y por lo tanto el cambio, el retraso es mínimo, y aquí pasa lo contrario, ¿no? Aquí el retraso es mínimo porque la aceleración es máxima. Si la Tierra tuviera excentricidad pero no tuviera oblicuidad, pues el analema tendría forma de cero, de elipse, y viceversa. Si tuviera oblicuidad pero no excentricidad, pues tendría forma de 8 casi perfecto, ¿no? Con los dos bucles perfectamente simétricos. Pero como de hecho es consecuencia de ambos fenómenos que actúan simultáneamente, pues sumando ambos efectos, pues obtenemos el famoso 8 asimétrico, que no es simétrico con respecto a ningún eje. El bucle de arriba es más pequeño que el de abajo, y además, como ven, la forma de las gotas de los bucles tampoco es simétrica con respecto a la línea central. Aquí vemos que hay un mínimo y un máximo al año como consecuencia de la excentricidad. Aquí hay 2 mínimos y 2 máximos al año como consecuencia de la ubicuidad. El efecto debido a la excentricidad yo creo que se entiende bastante bien. Es simplemente ver que en ciertos momentos del año la Tierra va más rápido, por lo tanto el Sol medio adelanta o se retrasa con respecto al ficticio, respectivamente. Pero quizás es más difícil de entender el efecto de retrasos o adelantos debidos a la oblicuidad de la órbita de la Tierra. Aquí vemos el Sol verdadero, el Sol que marca el reloj solar, con respecto al Sol medio, el Sol que nos interesa a nosotros tener en los relojes, cerca del solsticio y cerca del equinoccio. Resulta que cerca del solsticio van casi paralelos, ¿no? Aquí la inclinación, la separación angular entre ambas líneas, entre la eclíptica y el ecuador, es de 23 grados y medio, pero cerca del solsticio de verano,
cerca del 21 de junio, del 20 de junio, pues van casi paralelos. Por lo tanto, es el sol verdadero, el rojo, el que adelanta al azul, el medio. ¿Por qué lo adelanta? Porque los usos de esta esfera son un poquito más cortos en la parte media de la esfera que en la parte ecuatorial de la esfera, ¿no? Es decir, la distancia lineal es la misma, pero la distancia angular que tiene que recorrer el Sol en el ecuador que a esta distancia angular del ecuador es más corta aquí que aquí. Por lo tanto, si la velocidad angular es la misma, el Sol rojo, el verdadero, adelanta al azul. Y por lo tanto es en ese momento del año donde el sol verdadero adelanta al medio. Sin embargo, cerca del equinoccio, como vemos, es el sol azul el que adelanta el rojo, porque recorren la misma distancia en sus respectivos caminos, en el ecuador y en la eclíptica, pero claro, como esta inclinación es de 23 grados, cuando el sol azul ha recorrido 1 grado en esta línea, que es la que marca las horas, el sol rojo, el sol verdadero, ha recorrido 1 grado, por ejemplo, un día entero, ha recorrido también 1 grado, pero claro, se ha retrasado con respecto al azul, porque lo ha recorrido en una línea oblicua al ecuador. Yo creo que con este esquema se entiende por qué en algunos momentos del año, cerca de los solsticios, el verdadero se retrasa con respecto al medio y viceversa. En los solsticios pasa lo contrario. Y para que vean que el analema no es una curiosidad teórica, sino que realmente se puede llegar a trazar fotográficamente en el cielo, pues hay gente que ha tenido la santa paciencia de fotografiar lo que decíamos en el vídeo, o hacerlo en la práctica, es decir, fotografiar en el mismo fotograma para que se vayan superponiendo los soles, la posición de los soles a lo largo del año. No es necesario que sean fotos diarias, con que sea una foto a la semana suficiente, y ahí tendríamos por lo tanto 52 soles, ¿no? Pues lo hacemos de esta forma. Aquí, por ejemplo, lo hicieron el sol a las 7 de la mañana en Kumagaya, que no sé dónde está, en 2013. Sé que es en el hemisferio norte, por la forma del 8, del analema, y además parece que no es un sitio muy distante del Ecuador, porque el analema es siempre perpendicular al ecuador celeste, y por lo tanto el ecuador celeste en esta fotografía estaría más o menos por aquí, aproximadamente. Pues lo que hizo este fotógrafo fue hacer una foto del sol, no sé si son cada semana, bueno, hay pequeños cambios, porque claro, para hacer esta foto, primero tiene que hacerte bueno todos los días, es decir, tienes que poder ver el sol todos los días, y los pequeños cambios de distancia pues se pueden deber a que igual el lunes no hacía bueno, pero el martes sí, entonces bueno, pero en cualquier caso lo que se pretende demostrar se ve claramente como la forma de 8, característica del analema, con sus adelantos o atrasos a lo largo del año respecto a la posición media que debería tener si el sol no estuviera afectado por estas anomalías orbitales. Y además el día 21 de marzo, el día del equinoccio, donde el sol estaba más atravesando el ecuador en ese momento, pues hizo no solo una foto, la correspondiente a las 7 de la mañana, sino también cada no sé cuántos minutos, para que se viera ese día que el sol estaba trazando además la línea del ecuador celeste. Y a lo largo del analema pues se ven los puntos notables, que son los solsticios, el punto con más declinación, con más separación angular del ecuador celeste, al norte o al sur, el equinoccio de
el solsticio de primavera, el solsticio de verano, 22 de junio en este caso, y el solsticio de verano, de invierno, el 22 de diciembre, y además los equinoccios. El 22 de diciembre de otoño, el 21 de marzo el de primavera. Como veo que no me va a dar tiempo, casi prefiero dejar la grabación en este momento, y porque nos quedan todavía unas cuantas cosas que explicar, y continuamos, si les parece, la sesión que viene. Gracias por escucharme.